Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer los accesorios del primer atuendo de Carol. Si no has hecho el cuerpito base, por acá se encuentra la etiqueta, puedes tejer el cuerpito y luego vuelves. Y ahora encontramos la etiqueta con el enlace del vestido, que es la primera parte de este atuendo. Lo siguiente por hacer son los zapatos. Vamos a utilizar color verde turquesa. En un hilo de algodón 8/6 vamos a necesitar 2 botones y lo tejeremos con una aguja de 2.5. Comenzamos haciendo un nudo corredizo y subimos con 5 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer punto sin hacer y a partir del segundo hacemos 3 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Por el otro lado vamos a tejer 3 puntos bajos. Mientras tanto voy escondiendo el hilo que nos ha quedado. Al final nos va a quedar una tirita donde comenzamos, esta que está aquí. Allí vamos a hacer un aumento doble nuevamente, que son 3 puntos en el mismo punto. En la vuelta número 2 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora hacemos 3 aumentos seguidos. Del otro lado hacemos 3 puntos bajos nuevamente y finalizamos con 3 aumentos. Este es el primero, vamos por el segundo, el tercero y finalizamos la vuelta. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces. Del otro lado hacemos 3 puntos bajos. Ahora repetimos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y lo hacemos 3 veces. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora hacemos 3 veces una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Del otro lado hacemos 3 puntos bajos. Para finalizar hacemos 3 veces una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento.
Intentando no tejer tan fuerte, vamos a hacer esta próxima vuelta de solo puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos tomando la hebra trasera. Estas son las dos hebritas que tomamos normalmente y ahorita vamos a tomar solo esta, la de la parte de atrás. Ahora vamos a tomar las dos hebras como hacemos normalmente y vamos a hacer 3 vueltas de solo puntos bajos. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución con puntos altos. Tomamos lazada, ingresamos en el siguiente punto, pero sacamos el ganchillo de este modo y salimos al otro lado. De allí tomamos lazada y cerramos los primeros dos, pero no cerramos totalmente. Volvemos a agarrar lazada y hacemos lo mismo en el siguiente punto. Entramos por el punto, salimos a un lado, tomamos lazada, cerramos los dos primeros y vamos a tener 3 hebras en el ganchillo. Y ahí sí vamos a cerrar completamente. Esto lo vamos a repetir 7 veces. Ahora seguimos haciendo puntos bajos. Ya acá hemos terminado la vuelta. Ahora vamos a tejer los puntitos bajos que nos faltan para llegar a donde comenzamos a hacer las disminuciones. En mi caso serían 2 puntitos. Ahí lo que voy a hacer es una cadena al aire y doy vuelta al tejido. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta el otro lado donde comienzan las disminuciones en relieve. Yo estaría haciendo 12 puntos.
Ahora subo con una cadena y doy vuelta al tejido nuevamente. Acá no voy a entrar por el punto que está inmediatamente siguiente, sino por el segundo. Entro por el segundo y me voy haciendo puntos bajos hasta tener 2 puntitos antes de terminar. Al final me voy a comer ese penúltimo punto, que no lo voy a hacer, y me voy hasta el final. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido, no voy a entrar por el primer punto sino por el segundo punto y me voy hasta el otro lado y hago lo mismo. Al final dejo el penúltimo punto sin hacer y me voy al último directamente. De estas subidas debo tener 5 líneas. Acá voy por la cuarta, esta es mi última línea. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido, no entro por el siguiente sino por el segundo y me voy tejiendo puntos bajos. Ya que llegamos a la esquina, vamos a empezar a tejer hacia abajo. Aquí los puntos no están muy definidos, así que vamos agarrando las hebritas que nos encontramos en el camino. Este es el último punto de bajada. Ahora voy a tejer por donde hicimos las disminuciones. Toda esta parte delantera con puntos bajos. Terminados los 7 puntos de la parte delantera, seguimos tejiendo hacia arriba. Igual acá los puntos no están definidos y nos vamos abriendo paso con las hebritas que vayamos encontrando en el camino. Llegamos al final y cerramos con un puntito deslizado. Cortamos, escondemos la hebra y de este tejido vamos a hacer 2. Así quedaría nuestro zapatito y ahora vamos a hacer la tirita para colocar el botón. Para la tira vamos a subir con 10 cadenas. Luego vamos a hacer las cadenas del ojal. Hacemos tantas cadenas como sea necesario, dependiendo del tamaño del botón que estemos utilizando. Volvemos al punto número 10 y tejemos de vuelta puntos bajos hasta el inicio. Esa sería la tirita. Tenemos que hacer 2 zapatitos,
Uno lo vamos a colocar en la parte izquierda y el otro lo vamos a coser de la parte derecha. Lo pueden coser con agujita lanera, yo en mi caso lo estoy haciendo con puntos deslizados. Como ya tengo uno pegado por la parte izquierda, este me tocaría por la parte derecha. Ingreso por el punto donde voy a empezar a hacer mis puntos deslizados. Lo mido bien dónde va a ir. Por allí ingreso el ganchillo y saco la hebra del tejido que acabamos de hacer, de la tira. Lo saco. Me voy al punto siguiente. Entro por el zapato. Entro por un puntito del tejido. Saco la hebra por los dos y cierro en punto deslizado. Entro en el siguiente punto, por el zapato, por la tira. Saco el hilo y cierro en punto deslizado. Y ya tengo pegada la tira. Escondo todos los hilitos y coloco mi botón. El bolso lo vamos a hacer con color amarillo pastel y comenzamos subiendo con 10 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta, dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto vamos a hacer 8 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Por el otro lado tejemos 8 puntos bajos. Al final tenemos una tirita, esta que está aquí. Allí vamos a hacer otro aumento doble, que serían 3 puntos en el mismo punto. En la vuelta número 2 comenzamos haciendo 8 puntos bajos. Del otro borde vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Ahora repetimos con 8 puntos bajos y 3 aumentos seguidos. En la vuelta número 3 vamos a hacer solo puntos bajos,
tomando hebra trasera. Solo vamos a tomar la hebrita que se encuentra en la parte de atrás. Ahora vamos a tomar las 2 hebras como hacemos normalmente. Y para la vuelta 4 hasta la 12 vamos a hacer solo puntos bajos. Acá ya tenemos todo el alto del bolso. Vamos a cerrar con un punto deslizado y una cadena. Cortamos la hebra, alamos y escondemos. Para hacer la tapa comenzamos haciendo 13 cadenas. Luego de vuelta vamos a dejar el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto nos vamos a regresar haciendo solo puntos bajos. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y comenzamos a tejer de vuelta puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, vamos a tejer de vuelta tomando las hebras traseras, pero esta vez no nos vamos a ir al punto inmediatamente siguiente, sino que dejamos un punto sin hacer y a partir del segundo punto comenzamos a tejer. Igual al final vamos a dejar un puntito sin tejer, esto con el fin de ir achicando el tejido. Y así vamos a seguir tejiendo hasta tener 5 vueltas en total. Ahora vamos a hacer un borde de bajada. Como no tenemos puntos definidos, vamos a ir tejiendo puntos bajos tomando las hebritas que vayamos encontrando. Al llegar a la parte de abajo vamos a pegar esta orilla con la parte de atrás del bolsito. Vamos a pegarlo con puntos bajos. Primero medimos cuántos puntitos de la parte de atrás vamos a agarrar para que encaje perfectamente. Cuando ya tengamos bien definido dónde va a ir pegado, vamos a tomar un punto por el tejido que acabamos de hacer. Luego un punto por el bolso, la base del bolso. Agarramos lazada y cerramos en punto bajo. Y así nos vamos a ir tomando un punto del tejido y un punto del bolso por la parte de atrás y cerrando en punto bajo. Mientras tanto voy a ir escondiendo este hilo amarillo que me quedó de la tapa.
Cuando terminamos de unir la tapa con la parte de atrás del bolso, vamos a tejer el borde del otro lado. Ahora vamos a tejer la tapa por la parte de arriba y en todo el medio vamos a hacer unas cadenitas al aire para que sea el ojal del botón. Esta parte de la tapa la estoy tejiendo tomando la hebra trasera para que no vaya a perder la secuencia del tejido. Hago unas cadenitas al aire, dejo unos puntos sin tejer y luego continúo nuevamente tomando la hebrita trasera en puntos bajos. La cantidad de cadenas dependerá de qué tan grande es el botón que estamos utilizando. Al finalizar esta línea ya puedo cortar el hilo y cerrar totalmente. Acá dejé un hilo como marcador para colocar el botón. Con el hilo rojo voy a hacer unos detallitos como si fueran unas cerezas. El primer círculo lo voy a hacer con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y ya puedo cortar la hebra dejando un hilo suficientemente largo para coser. El segundo círculo lo vamos a hacer un poco más grande. Hacemos un anillo mágico, subimos con una cadena y dentro del anillo mágico vamos a hacer 10 medios puntos altos. Cerramos con un punto deslizado y dejamos suficiente hebra para coser. A estas cerecitas les vamos a colocar un detallito en hilo blanco, un puntito en cada una. Colocamos el hilo por ambos lados y hacemos un nudito. Cosemos a la parte de abajo del bolso, colocando el detalle blanco hacia la misma dirección. Ahora que hemos tejido las cerezas, vamos a hacer unos pequeños detalles con color marrón y verde, aparentando ser el tallo y las hojas.
así nos quedan los detallitos. Para hacer las correas o tirantes del bolso subimos con 32 cadenas. Luego vamos a tejer de vuelta. Tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer y a partir del tercero nos regresamos tejiendo medios puntos altos. Al finalizar ya podemos cortar la hebra dejando suficiente hilo para coser. De este tejido vamos a hacer 2 y los vamos a coser a los extremos de la parte de atrás del bolso. Asimismo vamos a coser por la parte de arriba y el otro tirante. Y ya tendremos nuestro bolsito listo. Con el mismo color que hicimos los zapatos vamos a hacer el gorro. Comenzamos haciendo un anillo mágico, subimos con 2 cadenas y dentro del anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos. Al finalizar cerramos con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos altos en cada puntito. Al finalizar cerramos con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y en la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos altos seguidos de un aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos altos seguidos de un aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos altos, sin aumentos ni disminuciones. Al final vamos a hacer un cambio de color al color verdecito pastel que utilizamos para el vestido. Hacemos el puntito deslizado con este color, subimos con 2 cadenas
y vamos a hacer 3 vueltas de solo puntos altos con este color. En la siguiente vuelta vamos a utilizar el hilo color verde turquesa. Así nos quedó el hilo desde la última vez que lo utilizamos. Lo podemos dejar así y comenzar a utilizarlo y nos va a quedar esa línea por la parte de adentro si no les molesta. En mi caso lo corté y vuelvo a ingresar uno de nuevo. Ese hilo que quedó allí lo voy a esconder. Subimos con 2 cadenas. Ahora voy a hacer un punto alto, pero en vez de irme hacia adelante voy a tomar un puntito de la parte de atrás. Y allí cierro el punto alto. Ahora tomo lazada, dejo un punto sin tejer y en el siguiente punto ingreso y hago un punto alto. Tomo lazada y en vez de irme al punto de adelante me voy al punto de atrás que había dejado sin tejer y cierro otro punto alto. De esta manera nos va a quedar una X. Ese motivo lo vamos a hacer alrededor de la vuelta. Tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hago un punto alto. Luego hago un punto alto en el punto anterior, el que dejé sin tejer, y así me queda la X. Ahora vamos a hacer un cambio de color nuevamente al color verde más clarito, el color pastel. Vamos a tomar esta hebrita delantera y toda la vuelta la vamos a hacer tomando esta hebra, la que está cercana a nosotros. En vez de hacer puntos altos, vamos a hacer puntos bajos. Al finalizar cerramos con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer alrededor de esta vuelta una secuencia de 4 puntos altos seguidos de un aumento. No importa si al final nos quedan unos puntitos sin hacer el motivo, no pasa nada. Al finalizar vamos a hacer un cambio de color al verde turquesa. Subimos con 2 cadenas y vamos a hacer una secuencia de 3 puntos altos seguidos de un aumento.
Al finalizar cerramos con un punto deslizado y vamos a hacer un borde en punto conchita o abanico. Para esto vamos a dejar 2 puntos sin tejer, entramos en el tercero y en ese mismo punto hacemos 5 puntos altos. Luego dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero ingresamos y hacemos un punto deslizado. Así vamos a repetir alrededor de la vuelta. Dejamos 2 puntos sin tejer, en el tercero hacemos 5 puntos altos en el mismo punto. Luego dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos un punto deslizado. Al finalizar cortamos la hebra y escondemos todos los hilos. Este sería el resultado final del gorrito. Ya tenemos a Carol lista para ir al colegio. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este outfit. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo proyecto.